Mi esposa se fue con nuestros ahorros abandonándome a mí y a nuestros hijos mientras enfrentábamos las dificultades solos. Tengo 48 años, mi esposa Donna, 47, hemos estado casados durante 25 años. Bueno, casi 25 años, si es que eso todavía cuenta, tenemos 2 hijos maravillosos. Una hija de 22 años que está terminando la universidad y un hijo de 20 que está en el ejército. La vida no era perfecta, pero la hicimos funcionar, y durante la mayor parte de esos años. Pensé que éramos un equipo, sin embargo, los últimos 5 años más o menos han sido difíciles, ¿no? Voy a endulzarlo, la madre de Donna desarrolló demencia a principios de sus 60 años. Y cuando su padre falleció, realmente no había nadie más que pudiera cuidarla. Así que Donna preguntó si podíamos mudarla con nosotros, y miren, no soy un monstruo, no me encantaba la idea. Pero sabía lo importante que era para ella y acepté. Lo que no me di cuenta en ese entonces era cuánto nos afectaría a ambos. Cualquiera que haya cuidado a alguien con demencia sabe exactamente de lo que estoy hablando. Los días se convierten en un ciclo interminable de ayudar, recordar y limpiar desastres. Imagínense estar constantemente agotados, viendo a alguien a quien quieren escabullirse un poco más cada día. Donna lo tomó más duro, estaba constantemente estresada. Preocupada por su madre y preocupada de que ella terminara de la misma manera, durante el COVID. Fue como si estuviéramos atrapados en una burbuja de estrés, ambos trabajábamos desde casa. Así que no había escapatoria, su madre deambulaba por la casa, olvidando dónde estaba, o se enojaba por algo pequeño y lo perdía por completo. Donna lloraba por las noches a veces, diciéndome que no creía que pudiera soportarlo más. Y yo me sentaba allí y le decía que estábamos juntos en esto. Cuando su madre finalmente se mudó a un centro de atención de la memoria a principios de este año, pensé, bien, hemos superado lo peor, las cosas van a mejorar ahora, pero el daño ya estaba hecho, Donna no era la misma. Se sentía culpable por poner a su madre en otro hogar, me dijo que sentía que el tiempo se le escapaba. Como si no le quedara mucho tiempo antes de que la demencia también la atrapara, traté de tranquilizarla. Pero nada de lo que dije pareció tener efecto. Siempre habíamos hablado de viajar una vez que los niños se fueran de casa y su madre estuviera atendida. Ese era el plan, venderíamos la casa, dejaríamos nuestros trabajos y viajaríamos por el mundo juntos. Incluso teníamos un cronograma, verano de 2023, ahorramos para ello. Hablamos de ello durante años, todavía recuerdo cuando Donna dijo un día, solo seremos tú, yo y la carretera abierta, habló de conducir por pueblos pequeños, alojarnos en pequeños hostales y despertar sin un plan. Nos sentábamos durante horas imaginando los lugares a los que iríamos, Grecia, Italia, el Gran Cañón. Tenía una expresión en su rostro como si ya pudiera verlo, y le creí. Pensé que era algo que ambos esperábamos con ansias, pensé que ambos seguíamos en la misma página. Entonces, un día, llegué a casa después de hacer algunos recados y vi algo sobre la mesa de la cocina, una carta. Al principio no pensé mucho en ello, pensé que era algún correo que ella había dejado para mí, pero cuando la abrí, se me cayó el estómago, decía, lo siento, necesito encontrarme a mí misma, te amo. Pero no puedo seguir viviendo así, por favor, trata de entender, volveré cuando esté lista. Ni siquiera puedo describir lo que sentí al leer eso, de hecho, me quedé allí parado por un minuto. Sosteniendo la nota, tratando de procesarla, como si no pudiera entender las palabras que estaba viendo, se fue, así como así, sin pelear, sin avisar, sin discutir, simplemente se fue, miré alrededor de la casa. Y fue entonces cuando comencé a procesar las cosas, la mitad de su ropa había desaparecido. Algunas de sus cosas favoritas habían desaparecido. No era como si se hubiera ido a quedar con una amiga por un fin de semana, se fue, intenté llamarla. Directo al buzón de voz, también le envié mensajes de texto, preguntándole dónde estaba, preguntándole si estaba bien, sin respuesta. Mi cerebro entró en modo de pánico, repasando todas las posibilidades, ¿sucedió algo? ¿Estaba a salvo? Luego revisé nuestras cuentas bancarias, fue entonces cuando lo vi. Se había llevado la mayor parte de nuestros ahorros, no era solo su dinero, era nuestro dinero. Dinero que habíamos ahorrado durante años para ese viaje que se suponía que haríamos juntos. Ni siquiera puedo decirte lo que sentí al ver ese número, conmoción, ira, traición. Como si todas las emociones me golpearan a la vez, durante los siguientes días, no pude concentrarme en nada. Seguí tratando de comunicarme con ella, pero fue como si hubiera desaparecido de la faz de la tierra. Luego, una semana después, mi hija caminaba de un lado a otro por la cocina, con el teléfono en la mano, moviendo la cabeza como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Papá, dijo, parece feliz. ¿Cómo es que parece feliz? Giró su teléfono hacia mí, mostrándome la foto de Donna riendo con un grupo de extraños. Allí estaba Donna.
sentada en una playa en algún lugar, con gafas de sol, rodeada de gente que no reconocía, totalmente desconocidos, ni una sola cara familiar. Recuerdo haber mirado sus sonrisas falsas y haber pensado, ¿quiénes son estas personas? Es decir, ¿cómo te unes a un grupo de desconocidos cuando tienes una familia entera en casa? El pie de foto decía, brindemos por la libertad, los nuevos comienzos y la búsqueda de la felicidad. No sé qué tipo de libertad pensaba que estaba celebrando, pero seguro que no era la mía. ¿Acaso no le importamos en absoluto?, preguntó mi hija con la voz entrecortada. No supe qué responder. ¿Qué se suponía que debía decir? Que la mujer que la crió, que se sentaba en sus partidos de fútbol, que la abrazaba en cada desamor, ¿se había ido sin más? Le puse la mano en el hombro y le dije, no lo sé, niña, ojalá tuviera una respuesta. No lloró, en cambio. Murmuró, ya ni siquiera sé quién es, antes de volver a su habitación y dar un portazo. Eso me golpeó más que cualquier otra cosa, ver a mi hija, que solía idolatrar a su madre. Mirarla como si fuera una extraña. No era solo el dinero, era el hecho de que ella eligió irse. No solo me abandonó a mí, abandonó a su familia, a la vida que construimos juntos durante 25 años. Ni siquiera le importó cómo afectaría esto a nuestros hijos. Y no le importó que yo fuera el que quedaba recogiendo los pedazos. Durante días, me quedé mirando mi teléfono, esperando un mensaje de texto, una llamada, algo, pero nunca llegó. Y fue entonces cuando comencé a darme cuenta de algo que se me ha quedado grabado desde entonces. Donna no se fue por mi culpa, se fue porque ya no quiere ser responsable. Y fue entonces cuando comenzó el verdadero lío. Los siguientes días fueron un caos. Revisé todas las cuentas conjuntas que teníamos y me di cuenta de que había estado planeando esto durante un tiempo. Parece que planeó cuidadosamente nuestro viaje, que resultó ser el suyo. Agotó casi todos nuestros ahorros compartidos, dinero que habíamos estado guardando durante años. Nuestro futuro, se fue. Volví a intentar llamarla, directo al buzón de voz, envié mensajes de texto, nada. Era como si hubiera desaparecido. Mi hija, que todavía estaba en la universidad en ese momento, también intentó contactarla. Recibió un mensaje de texto de vuelta. Donna dijo, te amo, pero necesito esto. Lo entenderás cuando seas mayor. Dile a tu hermano que estoy bien. ¿Entender? ¿Entender qué? ¿Que mi esposa acaba de abandonar su vida y su familia para poder jugar a ser soltera y libre? Sí, no. Empeoró cuando Donna comenzó a publicar más en Instagram. No estaba solo en una playa al azar. Había cruceros, salidas nocturnas a clubes, cenas en restaurantes elegantes. Cosas que se suponía que debíamos hacer juntos. En cada foto estaba rodeada por este grupo de personas que claramente no tenían ninguna responsabilidad. No sé cómo los encontró. ¿Eran viejos amigos que nunca había conocido? ¿Algún grupo en línea? Todo lo que sabía era que parecía que se lo estaba pasando en grande. Los pies de foto eran aún peores. Cosas como, solo tienes una vida, no la desperdicies. ¿Agradecida por los amigos que te animan, animarte? ¿Dónde estaban cuando estábamos lidiando con su madre? ¿Dónde estaban cuando lloraba por las noches preocupada por terminar con demencia? Supongo que esos amigos solo son divertidos cuando tienes dinero para gastar y nada que te ate. Pero hay una publicación que me hizo perder la cabeza. De hecho, dijo, agradecida por mi increíble esposo que me entiende y me apoya en este viaje. Quería tirar mi teléfono por la habitación. Yo no estaba apoyando nada. Ni siquiera sabía dónde estaba. Era como si estuviera tratando de pintar esta imagen en la que yo simplemente sonreía en casa despidiendo la CEO. Como si todo esto fuera parte de un gran plan. Mientras tanto, yo estaba luchando para averiguar cómo pagar las facturas que me dejó. La hipoteca vencía, los pagos del coche vencían, a los servicios públicos no les importaba que mi esposa se hubiera fugado con la mayor parte de nuestro dinero. Siempre había sido cuidadoso con las finanzas. Pero nunca esperé tener que dirigir esta casa solo sin previo aviso. Después de unas semanas, comencé a ver el panorama general. Donna no solo se encontró a sí misma, estaba huyendo de la vida que construimos, de las partes difíciles, de las responsabilidades. Pensé que habíamos sido un equipo en todo esto, pero ahora me daba cuenta de que había estado acumulando resentimiento durante años, y en lugar de hablar conmigo como una adulta, se escapó. Me senté con mis hijos para explicarles todo. No quería que escucharan mi versión con amargura, pero tampoco iba a mentir por ella. Mi hijo, que estaba destinado al otro lado del país, estaba enfadado. Podía oírlo en su voz. De hecho, me llamó antes, con la voz tensa por la frustración. Papá, ¿qué demonios está pasando? Acabo de recibir un mensaje de texto de mamá, y está actuando como si todo estuviera bien. Me envió una foto de una maldita puesta de sol y escribió,
Espero que estés bien. ¿Te extraño, extrañarme? ¿Qué significa eso siquiera? Hizo una pausa y pude oírlo respirar hondo para calmarse. Papá, no puede fingir que esto no es un gran problema, no puede enviarme fotos de puestas de sol como si nada estuviera mal. Tienes razón, le dije, no puede. Entonces, ¿ha hablado contigo? Te ha dado una razón real. Quería decir algo que aliviara su ira, pero no había nada que decir. No, admití, dejó una nota, se llevó el dinero y desapareció. No lo entiendo, papá, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se abandona a la familia así? No lo sé, hijo, respondí, tratando de mantener mi propia voz firme. No lo sé, ¿y mi hija? Simplemente seguía moviendo la cabeza, desplazándose por el Instagram de su madre como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Papá, esto no es normal, dijo, mamá está actuando como si tuviera 25 años, corriendo por ahí con esta gente. No lo dije en voz alta, pero estaba pensando lo mismo. Donna parecía más joven de lo que era. Y siempre había estado un poco obsesionada con mantenerse así, se cuidaba, hacía ejercicio, siempre se esforzaba por verse bien, solía admirar eso de ella. Ahora, sin embargo, parecía que quería borrar la vida que habíamos pasado décadas construyendo. La irresponsabilidad de todo me voló la cabeza. Aquí hay una mujer que pasó años quejándose de que no podíamos hacer esto o aquello porque teníamos demasiadas responsabilidades. Y ahora simplemente lo estaba tirando todo por la ventana como si el resto de nosotros todavía estuviéramos aquí viviendo en la misma realidad de la que ella decidió escapar. No es que esperara que actuara como una mártir. Pero tampoco pensé que simplemente nos abandonaría. Esa es la parte que no podía entender. Siempre había sido la organizada, la planificadora, sin embargo, dejó todo sin pensarlo 2 veces. ¿Pero lo que realmente me afectó? Le enviaba mensajes de texto a nuestra hija cada pocos días con cosas como, te extraño, solo necesito tiempo, volveré cuando esté lista, como si estuviera en un retiro espiritual, no viviendo la vida loca con su nuevo grupo de amigos en Bali o donde sea que hubiera terminado. ¿Lista para qué? ¿Para volver a casa y fingir que no pasó nada? Realmente creía que después de todo esto, podría volver a nuestras vidas como si hubiéramos estado esperando su regreso. Ahí fue cuando la ira comenzó a sentarse. Al principio, estaba demasiado conmocionado para sentir algo más que confusión, pero ahora. Ahora estaba empezando a ver a Donna por lo que estaba haciendo. No estaba simplemente perdida o confundida, estaba siendo egoísta, pura y simple, y si pensaba que me quedaría aquí sentado para siempre esperando a que se encontrara a sí misma, estaba muy equivocada. Después de un mes de ver a mi esposa vivir la buena vida en las redes sociales como una influencer de vacaciones permanentes, finalmente comencé a aceptar la realidad. Lo que realmente me molestó no fue solo que se hubiera ido. Fue lo descarada que era al respecto. Cada vez que pensaba que no podía sorprenderme más, publicaba algo nuevo. Una cosa es irse, pero otra es hacer que parezca que eres un espíritu libre simplemente viviendo tu verdad mientras tu esposo se ahoga en facturas en casa y tus hijos ni siquiera saben qué pensar. Un día, publicó un vídeo en su historia. Era un grupo de sus amigas mujeres y algunos hombres. De fondo, se podía escuchar a alguien diciendo, Donna, tienes que quedarte con nosotras. Para la fiesta de Año Nuevo. Y ella dijo, oh, no voy a ninguna parte. Ahora soy libre. Libre, esa palabra otra vez, como si hubiera estado encadenada a algo durante 25 años en lugar de ser parte de un matrimonio, criar hijos, construir una vida. Me hirvió la sangre, me desahogué con un par de amigos cercanos, y todos dijeron lo mismo, tienes que hablar con un abogado. La cosa es que ya lo había hecho. Me reuní con mi abogada la semana después de que Donna se fue, me dijo que legalmente no había mucho que pudiera hacer todavía porque técnicamente no había abandonado nada más que a mí. Si quería el divorcio, tendría que esperar a que regresara o al menos se pusiera a disposición para recibir los papeles. Mientras tanto, cancelé todas las tarjetas de crédito que todavía podía usar, congelé todo a lo que pudiera intentar acceder y me aseguré de que su teléfono estuviera fuera de nuestro plan familiar. Lo del teléfono resultó ser bastante ingenioso por mi parte, porque cuando bloqueé las llamadas internacionales, ella terminó eliminándose del plan por completo. Pequeñas victorias, supongo. Un par de semanas después, supe de mi hija. Me llamó después de colgar el teléfono con Donna, con la voz temblorosa por la frustración. Aparentemente, Donna le dijo algo como, solo necesito vivir antes de que sea demasiado tarde, lo entenderás algún día cuando tengas tu propia familia. Eso me hizo perder los estribos. Mi hija. Dios la bendiga. Trató de hacerle entrar en razón, le dijo a Donna lo heridos que estábamos todos, como esto no era solo su vida para escapar. ¿Y qué dijo Donna? ¿Necesito ser egoísta en este momento? ¿Volveré cuando esté lista? ¿Egoísta? No me digas.
No pasó mucho tiempo después de esa conversación que la vi publicar algo sobre estar en Bali con su tribu, ahora tenía una nueva palabra para su grupo de aprovechados, lo juro, sonaba como alguien que había leído demasiados libros de autoayuda. Aquí estaba yo, trabajando largas jornadas para mantener la casa y los coches pagados, asegurándome de que nuestros hijos no se descontrolaran por completo por esto, y ella estaba bailando descalza en una hoguera en la playa con su nueva tribu, sin responsabilidades, sin vergüenza. En un momento, comencé a preguntarme si había planeado todo esto antes de irse. ¿Conoció a esta gente en línea? ¿Eran algún tipo de grupo que la convenció de huir? Cuanto más lo pensaba, más sentía que se había estado preparando durante meses. Debió haber planeado el viaje, debió haber estado hablando con esta gente. Diablos, probablemente renunció a su trabajo semanas antes de que yo siquiera me diera cuenta de que no era feliz. Pero la cuestión es que cada vez que intentaba pedirle una dirección para enviarle los documentos legales porque sí, había terminado de esperar, ella respondía por mensaje de texto: hablaremos de ello cuando esté lista para volver. Realmente creía que podía volver a nuestras vidas como si todos hubiéramos estado sentados esperando a que se encontrara a sí misma. Supongo que esa dona no creía que hubiera hecho nada malo. En su mente, todo esto estaba perfectamente justificado, se merecía esto, y se suponía que nosotros debíamos entenderlo. El derecho era una locura. A finales de ese mes, ya tuve suficiente, la ira estaba empezando a superar a la confusión. Esto ya no era una crisis de la mediana edad, esto era lo que ella era ahora, y yo no iba a sentarme aquí y hacer el papel de esposo comprensivo. Así que, al día siguiente, volví a llamar a mi abogada, le dije que estaba listo para solicitar el divorcio. Ella tiene que encontrar una manera. No más esperas, no más esperanzas. Quería salir. Me dijo que no podíamos presentar la solicitud oficialmente todavía porque Donna todavía estaba fuera de la red, pero que podíamos tener todo listo. Los papeles estaban redactados, división de bienes, reembolso del dinero que se llevó, todo. La abogada explicó que, dado que yo había estado al día con la hipoteca y las facturas solo, los tribunales probablemente lo tendrían en cuenta. El plan era simple: cuando Donna regresara, porque eventualmente lo haría, sería notificada, sin explicaciones, sin disculpas, solo papeles. Seré honesto. Decidir divorciarme de ella no fue fácil. No pasas 25 años con alguien y simplemente lo dejas ir de la noche a la mañana. Pero yo no fui quien se fue. Yo no fui quien agotó nuestros ahorros y publicó selfies con desconocidos al azar en Bali mientras mi familia recogía los pedazos. Donna tomó su decisión, ahora yo estaba tomando la mía. Se acercaba el Día de Acción de Gracias y no estaba seguro de qué hacer. Al principio, mi hija no quería quedarse en casa, demasiados recuerdos de cenas familiares con su madre. No la culpaba, mi hijo no podía volver de su base. Así que solo éramos nosotros dos. Entonces, de la nada, la hermana de Donna me llamó. Nos invitó a su casa para el Día de Acción de Gracias. Al principio, no supe qué decir. ¿No sería raro? No quería aparecer y que todos me miraran preguntándose qué estaba haciendo Donna. Pero su hermana dijo algo que se me quedó grabado: no dejes que sus decisiones te impidan tener una familia. Así que dije que sí. Condujimos hasta la casa de la hermana de Donna el día antes del Día de Acción de Gracias. Estaba muy nervioso, pero cuando entramos, no fue incómodo, no fue raro. La familia de Donna me abrazó. Abrazó a mi hija y nos trató como si nada hubiera cambiado. Creo que estaban avergonzados por lo que Donna había hecho, pero nadie habló de ello directamente. Simplemente nos dieron la bienvenida e intentaron que fuera un buen día. En un momento, el nombre de la madre de Donna surgió en la conversación, y pensé que podría volverse raro, pero en cambio, su hermano me puso la mano en el hombro y dijo: hiciste lo correcto por ella, hombre, todos lo sabemos. Esa fue la primera vez en meses que no me sentí completamente solo. Mi hija y yo nos sentamos alrededor de la mesa comiendo y riendo con todos, y me pregunté si Donna se daba cuenta de lo que había tirado. Ella no estaba allí, pero nosotros sí, y todavía nos sentíamos como una familia. Cuando volvimos a casa, mi hija publicó una foto nuestra del Día de Acción de Gracias. Solo una foto normal de nosotros sonriendo con su tía y su tío, nada sospechoso, nada dramático. No pensé mucho en ello hasta que Donna le envió un mensaje de texto a mi hija 2 días después: vi la foto. Espero que ambos estén bien, volveré para Navidad, hablaremos entonces. Ni siquiera tuve que decir nada. Mi hija simplemente me mostró el mensaje de texto y dijo: tiene agallas. Sonreí un poco y negué con la cabeza. Porque lo que Donna no sabía era que para Navidad, yo estaría listo, los papeles estaban listos. Mi abogada estaba lista, y cuando regresó pensando que íbamos a hablar, le esperaba una sorpresa. Las semanas previas a Navidad fueron más tranquilas de lo que esperaba. No tenía muchas noticias de Donna. Tampoco publicaba
Tanto en Instagram, nada de fotos en la playa, nada de cenas en grupo, nada. Era como si se estuviera relajando, pero no en el buen sentido. Empecé a preguntarme qué sería lo siguiente para ella. Pensaba que esta pequeña escapada ¿iba a durar para siempre? No tenía trabajo, ni hogar que yo supiera, y había gastado la mayor parte del dinero que se llevó. Tal vez la realidad la estaba alcanzando. Mientras tanto, yo me estaba preparando para su regreso. Mi abogada y yo nos aseguramos de que los papeles del divorcio estuvieran listos. Explicó que, dado que yo había estado pagando la hipoteca, las facturas y todo lo demás, los tribunales lo tendrían en cuenta. Donna me debería por lo que se llevó, y dividiríamos los bienes en función de lo que fuera justo, no de lo que ella creía que le correspondía. También me aseguré de que la casa estuviera cerrada. Cambié las cerraduras, actualicé el código de seguridad. ¿La llave de emergencia que solía estar escondida debajo de la maceta? Desaparecida. No me arriesgaría. No sabía qué esperar cuando Donna regresara, pero sabía una cosa. No volvería a entrar en mi casa como si todavía viviera aquí. Traté de mantener a mi hija al tanto de todo lo que pude sin ponerle demasiado peso sobre los hombros. Ya estaba enfadada con su madre y no quería empeorar las cosas. Una noche me preguntó: ¿crees que mamá realmente tenía la intención de volver para Navidad? Dijo que estaría aquí, le dije, así que estoy listo para ella. ¿Crees que lo lamentará? Pensé en eso por un segundo antes de responder. No lo sé, pero incluso si lo hace, no cambia lo que hizo. Unos días antes de Navidad, recibí un mensaje de texto de Donna, corto y simple. Estaré en la ciudad el 23, hablemos. Eso fue todo, sin disculpas, sin explicaciones, solo, hablemos. Me quedé mirando ese mensaje de texto durante un rato, esperando sentir algo, ira, tal vez, tristeza. Pero no había nada. En todo caso, me sentí aliviado de que finalmente tuviera un plan, de que ya no estuviera esperando. Respondí con una sola palabra: de acuerdo. La verdad es que no quedaba nada de qué hablar. Donna aún no lo entendía, pero lo haría cuando apareciera en mi puerta pensando que íbamos a tener una larga conversación emotiva. Le entregaría los papeles del divorcio. La Navidad iba a ser diferente este año, pero yo estaba listo. El 23, limpié la casa, me aseguré de que todo estuviera en orden y me senté a esperar. Mi hija estaba en casa de su amiga esa noche, lo que probablemente era lo mejor. No quería que viera lo que estaba a punto de pasar. Cuando finalmente escuché el timbre, mi corazón latía con fuerza, pero mantuve la calma. Abrí la puerta y allí estaba ella, Donna, de pie como si nada hubiera cambiado. Se veía bien, por supuesto. Siempre lo hacía, pero había algo en sus ojos, como si tal vez esperara que me alegrara de verla. No dije nada al principio, solo la miré. Hola, dijo, sonriendo un poco, como si fuera un día cualquiera. No le devolví la sonrisa, extendí la mano detrás de mí, agarré el sobremanila de la mesa y se lo entregué. ¿Qué es esto?, preguntó, su sonrisa desvaneciéndose. Papeles de divorcio, dije. Donna parpadeó como si no me hubiera oído bien. ¿Qué? ¿Por qué? La miré a los ojos y dije: te fuiste, tomaste tu decisión, esta es la mía, y así, la conversación terminó. Se quedó allí parada, congelada. No sé qué esperaba cuando apareció, pero definitivamente no era eso. Por un segundo, pensé que podría empezar a llorar, pero en cambio, miró el sobre en sus manos y dijo: no tenías que hacer esto. Esa frase casi me hizo perder los estribos. No tenía que hacerlo, repetí. Te fuiste. Te llevaste nuestros ahorros, te fugaste con desconocidos y actuaste como si yo estuviera de acuerdo. Tú eres la que hizo esto, Donna, no yo. Abrió la boca como si fuera a discutir, pero luego se detuvo. Por primera vez en meses, creo que se dio cuenta de lo lejos que había llegado todo. Dio un paso atrás, como si no pudiera decidir si quería entrar o irse. ¿Podemos al menos hablar?, preguntó. Por favor, suspiré, sintiéndome más cansado que enfadado. No queda nada de qué hablar, Donna. Los papeles dicen todo lo que necesitas saber. Me miró fijamente por un momento más, luego volvió a mirar el sobre, sin decir una palabra más. Se dio la vuelta y regresó a su coche. La vi alejarse. La Nochebuena fue tranquila. Mi hija volvió a casa y pasamos la noche viendo películas y envolviendo algunos regalos. No mencioné a Donna. Y ella tampoco. Ambos estábamos cansados de hablar de ello. En un momento, mi hija me preguntó: ¿crees que mamá va a firmar los papeles? No lo sé, dije con sinceridad, pero de cualquier manera, seguimos adelante. Donna se había ido. Tal vez se había ido mucho antes de irse físicamente. Tal vez la mujer con la que me casé ya se estaba desvaneciendo, un año cada vez. Mientras yo estaba demasiado ocupado manteniendo todo unido para darme cuenta. De cualquier manera, no iba a volver. En realidad no,
y eso estaba bien. Las semanas siguientes se dedicaron a atar cabos sueltos. Mi abogada me informó que podíamos seguir adelante con el divorcio incluso si Donna se negaba a cooperar. Sin embargo, no esperaba que luchara contra ello. Había estado demasiado ocupada persiguiendo puestas de sol e ideas vagas de libertad, para preocuparse por lo que vendría después. A mediados de enero, Donna finalmente firmó los papeles. Sin mensaje, sin explicación, solo su firma al final de la página. Cuando mi abogada llamó para decirme que había terminado, no sentí el alivio que esperaba. No fue un gran momento en el que lancé el puño al aire y celebré, simplemente se sintió como cerrar una puerta. Una puerta que había estado entreabierta durante demasiado tiempo. Espero que encuentre lo que sea que cree que está persiguiendo, de verdad que sí, pero no será conmigo. Han pasado unos meses y la vida se siente estable, la casa está más tranquila, pero en el buen sentido. Terminé vendiéndola, me mudé a un lugar más pequeño que no se siente tan vacío. Empecé a ver a mis amigos de nuevo, retomé algunas aficiones que había dejado de lado a lo largo de los años. Mis hijos también están bien, mi hija está a punto de graduarse y mi hijo está prosperando en el ejército. Todos nos hemos adaptado a esta nueva realidad. Sinceramente, es mejor de lo que esperaba. Mirando hacia atrás, no me arrepiento de los años que pasé con Donna. No me arrepiento de los sacrificios, los momentos difíciles, ni siquiera de los buenos. De lo que me arrepiento es de haberme hecho creer que tenía que mantenerlo todo unido por mi cuenta. Que tenía que esperar a que ella decidiera que había terminado de encontrarse a sí misma para recuperar mi vida. No lo hice, y finalmente estoy empezando a verlo, así que, para cualquiera que esté lidiando con algo similar, esperando a alguien que ya ha tomado su decisión, permítanme decirles esto: no tienen que esperar, no tienen que aferrarse a algo que ya no está. A veces, dejar ir es lo mejor que se puede hacer, y para mí, eso es exactamente lo que hice.